Muy buenas noches, bienvenidos a este tutoría 2 de este curso de Ingeniería de Software. En este curso vamos a ver dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 2. El temario del capítulo 3, métodos ágiles, desarrollo dirigido por un panel y desarrollo ágil, programación extrema, administración de un proyecto ágil y escalamiento de métodos. Métodos ágiles. Vemos que el autor allí menciona varias cosas, pero lo principal es que a la hora de fabricar un software hay que tener en cuenta la visión y misión que tiene el software para el usuario. Eso es lo principal. Y que la documentación es siempre variable. Dentro de toda la información que se presenta en este libro, vemos que esos dos son los puntos más importantes. Por eso hay que leer el libro, hay que conseguirlo y hay que verificar lo que allí se dice. Los desarrollos por plan y los desarrollos orientados por metodologías ágiles, en la vida real, el tema de las agendas al pie de la letra casi nunca se consigue. No es común, sobre todo porque no todos los clientes piden eso. Los clientes, digamos que en su mayoría buscan la forma de sacar los proyectos adelante lo más rápido posible, pero nunca dicen a 1 año, a 2 años, a 3 años, no. Muy raro, digamos que no todos son el Departamento de Defensa o un Ministerio de Seguridad o algo así. No todos. Es dependiendo del cliente. Lo más importante para que esto sea una realidad es la interacción entre los usuarios y los desarrolladores. Es lo más importante. Que el canal de comunicación sea lineal, no sea, así haya intermediarios, pero que no hayan teléfonos rotos. La programación extrema. La programación extrema está regida por el tiempo de entrega, el tiempo de pruebas, el tiempo de producción, por el tiempo. Es lo más importante. Es flexible, permite incorporar varias otras estrategias de desarrollo, pero lo importante aquí es el tiempo. Es saber que se deben hacer las cosas lo más rápido posible. La administración de proyectos ágiles. Digamos que el autor, como siempre digo, el autor menciona muchas cosas que en aquel tiempo pasaban. Esta es la primera discrepancia que yo tengo con él. Hay hoy día muchos lenguajes de programación que nos permiten desarrollar cosas muy rápido. Hay otros que no. Hay otros que de pronto no tienen una comunidad tan grande. Hay otros que sí lo tienen. Hay otros que tienen, digamos, desarrollos muy grandes y otros no. Lo importante es que siempre que estemos hablando de desarrollo de software vamos a estar hablando de lenguajes de programación. Y todos no tienen el mismo nivel de soporte, y todos no tienen los mismos frameworks, y todos no tienen el mismo tipo de, la gran cantidad de gente apoyándolo, y todos no tienen el presupuesto, la inversión para generar soporte, para generar investigación. Todos no. Pero hay unos que sí. Y los grandes lenguajes de programación que hoy día conocemos, que tienen frameworks muy poderosos, muy grandes, y software de terceros, los helpers propios que ayudan a la creación de proyectos de forma escalable, esos por lo regular son empresas grandísimas que han, digamos, puede ser startups, pero que pueden dar una idea de algo que falta y simplemente lo crean, ¿sí? En aquel tiempo no se había hecho esto de la forma como hoy día se está haciendo. Hoy día es diferente, es muy diferente. Digamos que con lo que sí coincido es con la metodología Scrum. Y hay otras metodologías que toca el libro, y hay otros ítems que es bueno tener en cuenta. Pero la metodología en la cual hay un líder de proyecto y todos los días se va colocando las prioridades y los temas importantes en un sitio visible, es digamos que de las que más me ha gustado. El escalamiento.
El escalamiento de proyectos de este tipo debe ser algo que se gestione todo el tiempo, porque uno no sabe en qué momento puede necesitar el helper, una auxiliar, un software de un tercero para completar una actividad. No sé, digamos que haya un software de biometría que necesita nuestra aplicación, nuestro proyecto, y simplemente se lo queremos colocar, entonces hay que hacer una integración. Ese tipo de cosas controladas son las que debe administrar de una manera metódica, bien documentada, para que las cosas se den de una forma casi que natural. Existen, digamos que la mayor complicación es integrar todas estas cosas, inclusive integrar servicios de otras plataformas, de otros lados, de otros servicios web, lo que sea, a nuestro servicio, o sea, en ambos sentidos, tanto yendo como viniendo, trayendo información, entregando información. Lo importante aquí es que hoy día, digamos, en la época del autor no se tenían, ya si acaso existía Team Server de Visual Studio, pero hoy día ya hay GitHub, Atlassian y otro tipo de versionadores que permiten que esto sea más sencillo. El temario 2 del capítulo 4 habla en esencia sobre ingeniería de requerimientos. Les recomiendo que se lo lean. El libro es muy sencillo, es muy práctico y vale la pena leerlo. Vamos a hablar de requerimientos funcionales y no funcionales, el documento de software, especificaciones, procesos de ingeniería, adquisición y análisis de requerimiento, validación de requerimiento y administración de requerimiento, orientada sobre todo al cambio. Los requerimientos, en mi definición, son los detalles, límites y alcances que se quieren dar al sistema. Y se dividen en dos grandes ramas: los funcionales, que se refieren al hacer del sistema, a cómo se va a comportar, a lo que se refiere normalmente a los casos de uso. Los no funcionales son aquellos que están por fuera del funcionamiento del sistema, pero que afectan el funcionamiento del sistema. Me refiero, son aquellos que se integran de manera inherente, pero puede ser que no sean parte del sistema, puede ser que sí. Por ejemplo, el consumo de recursos afecta al sistema, es inherente al sistema y de todas formas el sistema operativo está integrado con nuestra aplicación, con nuestro software. Las plataformas en las que se soporta, en las que se puede visualizar. Digamos que podríamos hablar de aspectos legales, aspectos éticos y todo este tipo de cosas que permitirían que el software tenga un comportamiento adecuado. Los documentos Software Requirement Specification son la única forma de unificar conceptos, sobre todo en temas de ingeniería. Lo más importante es definir de forma clara, sencilla y objetiva lo que se va a expresar. Por decir algo, si el proyecto de software que yo quiero desarrollar, digamos, yo quiero que los usuarios se logueen con un código que les envío al teléfono móvil, un mensaje de texto. Si eso es así, entonces debe decir, el login debe ser mediante mensaje de texto enviado al móvil del usuario. Y ya, un hojito donde se codifique, se deje lo que se necesita y ya. No, vamos, que los requerimientos en este tipo de cosas ojalá fueran tipo Twitter, 144 caracteres y ya. A veces hay requerimientos que tienen más cosas, pero entre más sencillos seamos son más fáciles de usar, y si es muy complicado definirlo en una sola frase, hay que descomponerlo en elementos más sencillos. Y así es la mejor forma de integrar un lenguaje común donde se dejen consignados todos esos conceptos. No todos los proyectos usan este tipo de documentos, no todos, pero sí es necesario conocerlos. Los grandes proyectos de software, segurísimo que los van a emplear. La especificación de los requerimientos
El autor habla de muchas cosas, y yo siempre digo, el autor, por ser autor, tiene que hacer un proceso de investigación en el cual trae conceptos de muchos lados y colocar lo que a su juicio es lo mejor. Yo hago el resumen de lo que hace el autor y lo hago de acuerdo a la experiencia que tengo. Y lo que yo he visto es que lo principal es entender el problema y entender lo que el usuario quiere. Si usted entiende esas dos cosas, y así el usuario no sepa qué es lo que quiere, eso pasa mucho. Así el usuario no sepa qué es lo que quiere, uno va a entender lo que el usuario pretende, lo que el problema va a solucionar. Y sobre todo, un tema que es importantísimo en ingeniería de requerimientos es entender el manejo de perfiles. Porque no es la misma información en la que necesita, digamos, una persona operativa que está desarrollando una función operativa dentro de una empresa a una persona administrativa, a una persona gerencial. El ingeniero que sepa diferenciar perfiles y generar procesos de información que se presenten de manera personalizada, pues a cada uno de estos tipos de perfiles, eso es oro en bruto. Y sobre todo lo que hablábamos al principio, evitar el menor número de intérpretes entre el desarrollador y el usuario. Es preferible que no haya ninguno, pero por temas de manejo, de negocio, se deja por lo menos a una persona que haga la intermediación entre vaya a recoger requerimientos, venga, cuénteselos al desarrollador, y el desarrollador interprete las ideas de negocio, haga mapas y diagramas que le permitan entender este flujo de cosas. Eso es lo más importante de las especificaciones de requerimientos. Ahora, venimos con la ingeniería de requerimientos. La ingeniería de requerimientos trata de determinar lo que es técnicamente viable y el tiempo que se demora. Y eso no es fácil. Porque hay cosas que suceden sobre conceptos técnicos muy específicos. Digamos, no siempre los usuarios van a querer o van a generar un proyecto en uno u otro lenguaje de programación. Van a querer el que ellos decidan, o van a tomar la mejor opción, que no siempre es la que el desarrollador conoce, o que no siempre es la que la persona que está a cargo del proyecto conoce. Pero siempre, si no se tiene a la persona en el momento, pues contratar un auditor, una consultoría o alguien externo que nos pueda informar sobre este tipo de procesos. Pero lo mejor es dejar claro lo que técnicamente es viable y el tiempo que se puede demorar. Siempre, pues yo lo he visto en la mayoría de los proyectos que yo he manejado. Digamos que cuando se trata de desarrollar requerimientos, yo regularmente procedo a hacer un 75-25. Sí, un 75% de tiempo desarrollando y compilando, y un 25% de tiempo haciendo pruebas, y ahí pasa producción. Más o menos eso es lo que yo hago. Los análisis de requerimientos dependen mucho del grupo que manejemos, de la interdisciplinariedad que tengamos, de los límites legales y éticos que se manejen. Digamos que aquí ya empiezan a hablarse de mapas, diagramas y todo este tipo de cosas que permiten hacer entendible lo que el usuario pretende, lo que el proyecto va a hacer. Lo importante es que los mapas que utilicemos sean de común acuerdo, ¿sí? Porque a veces se gasta mucho trabajo haciendo mapas y haciendo cosas que de pronto el usuario no necesita, modelos y vainas que lo que hacen es quemar tiempo. Hay que determinar bien qué herramienta nos va a servir para presentarse al cliente y que él decida la mejor opción, pues para no perder tiempo haciendo cosas que de pronto no funcionan. Ese tema yo lo mostraré más adelantico, pero es importante utilizar
la mejor estrategia para evitar la menor pérdida de tiempo y optimizar los recursos que se tienen. Cuando ya se tiene todo esto, procedemos a verificar. Verificar es simplemente tomar un proceso de realimentación donde yo le pregunto al usuario o al cliente: mire, esto fue lo que yo entendí que usted quiere, ¿es así? Y él me va a decir: no es así. ¿Y cómo lo determiné desde un principio? Desde que estamos en requerimientos, desde este tema, segundo tema, es el hecho de que cada perfil necesita una información diferente. Cada perfil necesita interactuar con nuestro software de una manera diferente. El gerente necesita tomar decisiones. El administrativo necesita presentar informes. El operativo necesita realizar sus procesos. Cada uno necesita cosas diferentes. Y es allí donde está la calidad, la verdadera calidad de quien valida los requerimientos. Hay muchos más perfiles, pero lo importante es determinar qué es lo que se va, hacia quién va dirigido esto. Y la administración de requerimientos es entender que todos los proyectos de software son susceptibles de cambio. Todos, como estuvimos hablando en algún momento, en estado beta. Todo es susceptible de cambio. Nada es producto terminado. El mundo va cambiando a velocidades vertiginosas y debemos adaptarnos a él lo mejor posible, y digamos que optimizando los recursos que tenemos a la mano. Pero todo es susceptible de cambio, todo es susceptible de mejora, todo es susceptible de hacerlo mejor. En la experiencia personal, yo he trabajado con el sector de transporte, logística y el financiero. He realizado proyectos donde el primer proyecto fue modificar completamente la imagen institucional a través de un proyecto web, en el cual me trajeron el proyecto viejo y se generó una plantilla del nuevo proyecto y se programó para que fuera con contenidos dinámicos. Eso fue. Y el segundo proyecto ya fue un tema muy logístico, muy de transporte, donde se venían con viajes, se generaban enturnes, se generaban inspecciones, se generaban reportes, enturnamientos, bueno, todo este tipo de cosas que maneja el transporte. Y tuve retos extremos y condiciones muy complicadas de desarrollo, porque a veces la documentación no aparece en español y mi inglés ha sido un poco regular, lo admito, no ha sido mejor. Y a pesar de que Google Translate hace un trabajo fenomenal traduciendo cosas, hay vainas que no son tan traducibles. Usted traduce el concepto, pero no traduce literalmente lo que dice el idioma. Son intraducibles. Y resulta que allí fue donde aprendí un tema de lo que estamos viendo, de requerimientos, que me ha permitido desarrollarlos de una manera muy rápida. Y es esto que está entre comillas, que a veces la plastilina funciona mejor que el documento técnico, y yo lo explico. Hay momentos en que los gráficos del usuario me permiten desarrollar un mapa de requerimientos muy específicos sobre las ideas que el cliente tiene. Si él dibuja un carrito, unas casitas, unas fabriques, o sea, muñequitos, en esencia son muñequitos lo que él va a dibujar, y unos trazos, yo empiezo a tomar un listado de ideas para corroborar lo que el hombre me está diciendo o lo que la persona me está diciendo. Y con ese listado de requerimientos o de ideas que son funcionales o no funcionales, dependiendo de lo que sea, es como he podido lidiar con el tema de que hay muchas empresas que no utilizan el SRS, no lo usan, no les gusta, eso es muy complicado. El tema de casos de uso, el tema de presentarle un poco de documentación que nunca la van a leer y nunca la van a usar, no les gusta, les gustan los muñequitos. Y es así.
Por eso es que el software debe ser diseñado para seres humanos, con emociones, con sentimientos. Y a mí me ha funcionado. Y he sacado requerimientos muy complejos con unas pocas líneas de dibujos y unas pocas líneas de escritura. Muy complejo, esto y lo hago lo más sencillo posible a partir de los dibujitos que viene del cliente. Y bien, esto ha sido todo por esta tutoría. Yo les agradezco mucho estar conmigo, acompañarme. Continuamos en nuestro proceso de formación. Como yo les digo, independientemente si la persona es profesional involucrada con una universidad, que sería lo ideal de todos los casos, o si lo está haciendo de manera empírica, este proceso de formación, lo importante es que tenga las bases científicas y académicas que le permitan desarrollar un trabajo de forma profesional. No solo es echar código, no solo es aprender a programar, no solo es aprender a utilizar un entorno de desarrollo, no solo es eso. Hay muchas cosas aquí que están involucradas. Por eso es que la carrera se llama ingeniería informática, en algunos países ingeniería de sistemas, en otros ingeniería. Es una ingeniería, y la ingeniería integra muchos conceptos para hacer que funcionen y que sean aplicables. Les agradezco mucho, deseo que tengan una feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego.